Hay momentos en los que nadie te abraza, ni siquiera tú, donde despiertas con un nudo en el pecho, sintiendo que has vivido toda una vida para complacer a los demás, y sin embargo, sigues vacío. Miras al espejo y no reconoces al que te mira, no sabes si eres tú o solo una versión domesticada por el miedo al rechazo. Te levantas, funcionas, cumples con lo que el mundo espera de ti, pero por dentro, algo está roto, algo lleva años pidiendo ser visto, no por el mundo, sino por ti. Y ese algo que grita no es debilidad, no es derrota, es un llamado. Es tu alma pidiéndote que dejes de fingir, que pares la actuación, que te saques los disfraces, los filtros, las máscaras, porque aunque duela, sabes que has estado traicionándote para sobrevivir. Y ese modo de vivir ya no alcanza. Carl Jung decía que el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y despertar no es una experiencia suave, no es mágica, no se da entre luces cálidas y música inspiradora. Despertar es doloroso, es crudo, es tener que enfrentarte con todo lo que has ocultado para encajar. Es reconocer que no te amas, que no te respetas, que no confías en ti. La autoestima no es una sensación pasajera ni una técnica de motivación barata. No es mirarte al espejo y repetirte frases vacías. La autoestima real, la que Carl Jung entendía en sus profundos estudios sobre la psique, es una estructura interna que se construye enfrentando tu sombra. Se forja en la oscuridad, no en la comodidad. No nace del aplauso, sino del silencio. Es acero templado por fuego emocional, y nadie puede forjarlo por ti, ni tus padres, ni tu terapeuta, ni tu pareja. Solo tú puedes hacerlo, y el precio es mirar lo que más te cuesta mirar, tu herida. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste con compasión? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste llorar sin juzgarte? ¿Cuántas veces te has traicionado para que te amen? ¿Y cuánto tiempo más vas a vivir siendo la versión de ti que no molesta a nadie, pero que te está matando por dentro? Jung enseñaba que no podemos ser completos si rechazamos partes de nosotros mismos. La autoestima de verdad no se trata de reforzar el yo que todos ven. Se trata de integrar todo lo que no mostraste, tu sombra, tus traumas, tus miedos, tus contradicciones. Porque si partes de ti están exiliadas, entonces, ¿quién está habitando tu vida? Si vives desde el miedo a no ser suficiente, cada cosa que hagas será para compensar ese vacío. Tu trabajo, tu forma de hablar, tus decisiones, tus relaciones, todo estará contaminado por la necesidad de validación. Y eso es una cárcel, una sutil, silenciosa, pero devastadora cárcel. La autoestima de acero se empieza a construir el día que decides no traicionarte más, el día que aunque tengas miedo, eliges tu verdad, el día que aunque estés solo, no vuelves a mendigar atención, el día que dejas de esperar que alguien más venga a darte lo que tú mismo te has negado. Jung decía que el primer paso hacia la transformación no es mejorar, es aceptar. Aceptar que estás roto, que no sabes cómo seguir, que estás agotado, que has vivido para otros, que te has exigido perfección cuando lo que necesitabas era ternura. Aceptarlo, sin excusas, sin necesidad de buscar culpables, solo mirarlo, sentirlo y no huir. Muchos creen que tener autoestima es ser exitoso, tener logros, sonreír, pero a veces la sonrisa más radiante es una máscara, la productividad es una anestesia y el éxito una forma de huir del dolor, porque mientras más te alejes de tu herida, más débil serás por dentro, no por falta de talento, sino por falta de verdad. ¿Quieres construir una autoestima fuerte? Entonces vas a tener que entrar en el lugar donde siempre has evitado ir, tu historia, esa infancia donde aprendiste que tu valor dependía de tu rendimiento, de tu obediencia, de tu capacidad para hacer felices a los demás, esa adolescencia donde aprendiste que eras demasiado o no eras suficiente, esas relaciones donde confundiste amor con dependencia, esas traiciones que nunca sanaste, esos momentos donde tragaste el llanto porque nadie tenía tiempo para escucharte. Y una vez dentro, no solo vas a mirar, vas a honrar lo que dolió, vas a decir, esto también soy yo, no para justificarte, no para quedarte ahí,
sino para dejar de dividirte. Porque Jung decía que el alma sufre cuando no puede expresar todo lo que contiene. Y tú, hasta ahora, solo has mostrado una parte, la que agrada, la que brilla, la que se adapta. Pero el resto ha vivido en el silencio, y el silencio enferma. Obligarte a construir una autoestima de acero no es convertirte en alguien invulnerable, es convertirte en alguien honesto, alguien que ya no se abandona, alguien que se reconoce aunque no encaje, alguien que se habla con respeto aunque esté herido, alguien que se da lo que nunca le dieron y que aprende a ser hogar para sí mismo. Esto no es inspiración barata, esto es un trabajo interior profundo, incómodo, a veces solitario, pero absolutamente necesario si quieres dejar de vivir al servicio del juicio ajeno, porque llega un punto donde ya no puedes seguir siendo esclavo de tu miedo. Llega un punto donde ya no puedes seguir esperando que alguien te dé permiso para vivir con dignidad. Llega un punto donde la autoestima no es una opción, es cuestión de supervivencia emocional. Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. ¿Y cuántas cosas has estado negando de ti? ¿Cuántas veces te has minimizado, ridiculizado, abandonado, solo para no incomodar a los demás? ¿Cuántas veces te has puesto en último lugar esperando que alguien algún día te vea? Ya basta, esta no es una súplica, es un decreto. Basta de ser tu propio verdugo, basta de hablarte como si fueras tu enemigo, basta de postergar tu voz, basta de esconder tu herida. Basta de actuar como si todo estuviera bien, cuando por dentro estás implorando por un poco de autenticidad. Obligarte a construir tu autoestima no es una imposición externa, es una necesidad del alma. Es lo que tu parte más sabia te pide a gritos, porque tú sabes que ya no puedes seguir igual, que algo dentro de ti necesita nacer, que algo dentro de ti está listo para dejar de fingir. Y no te voy a mentir, el camino es duro. Vas a tener que verte en lo más vulnerable. Vas a tener que despedirte de vínculos que solo te sostenían porque tú te minimizabas. Vas a tener que aprender a decir no, a poner límites, a sostener el silencio cuando antes lo llenabas de explicaciones. Vas a tener que convertirte en madre de tu niño interior, en padre de tu parte insegura, en guía de tu parte confundida. Y vas a tener que repetir muchas veces una sola frase: estoy conmigo, no me dejo más. Porque la autoestima no se nota al principio, se nota en los momentos donde antes te quebrabas y ahora te sostienes. Se nota cuando ya no necesitas aplausos para seguir caminando. Cuando ya no temes al rechazo, porque tú ya no te rechazas. Cuando ya no buscas encajar, porque te has dado cuenta de que tu valor no depende del lugar donde estás, sino de cómo te habitas por dentro. Hay partes de ti que nunca mostraste, no porque no fueran reales, sino porque aprendiste desde muy temprano que no eran bienvenidas. Tal vez fue tu rabia, o tu tristeza, tu vulnerabilidad, tu necesidad de afecto, tu autenticidad cruda. Aprendiste a esconderlo todo detrás de una sonrisa, de una buena actitud, de una máscara funcional. Y ese acto silencioso de represión se volvió parte de tu rutina, vivir ocultándote, adaptándote, reduciéndote, hasta que te olvidaste de quién eras antes de que el mundo te enseñara a temer tu verdad. Carl Jung llamaba a eso la sombra, esa región psíquica a la que va todo lo que no pudiste mostrar. No desaparece, no se disuelve, solo se esconde, y desde las sombras comienza a ejercer su influencia. Si no la ves, te maneja. Si no la integras, te sabotea. Si no la abrazas, la proyectas sobre otros, y entonces crees que los demás son crueles. Pero en realidad es tu autoexigencia hablándote a través de sus juicios. Crees que no vales, pero es tu sombra gritándote que aún estás repitiendo los patrones que juraste romper. Crees que el amor duele, pero es tu parte herida eligiendo vínculos que confirmen que no mereces más. La baja autoestima no surge porque te falte algo. Surge porque te has exiliado de ti mismo, porque vives dividido, porque has rechazado partes esenciales de tu humanidad. Y cuando te fragmentas, no puedes habitarte con dignidad. Vives al borde de ti, superficial, artificial, a medias, y el alma no tolera vivir a medias. Por eso se deprime, por eso se agota,
Por eso grita en sueños, en crisis, en síntomas, en relaciones rotas, porque necesita integrarse, necesita volver a sí, necesita volver a ser una sola voz, y no un coro de máscaras intentando sobrevivir en un mundo que no escucha. Jung no veía la sombra como un enemigo. Al contrario, decía que enfrentarla era el primer acto real de coraje, porque solo cuando te haces cargo de lo que has evitado mirar, puedes empezar a construirte de verdad, no desde la imagen, no desde la aprobación, no desde el rol, desde la autenticidad. Y eso es lo que hace a la autoestima sólida como el acero. No que sea perfecta, sino que sea real. Pero enfrentar la sombra no es fácil. No porque esté llena de cosas malas, como muchos creen, sino porque ahí vive tu verdad sin editar. Ahí están tus anhelos enterrados, tu rabia reprimida, tu necesidad de ternura, tu resentimiento hacia quienes te fallaron, tu deseo de gritar lo que nunca te atreviste a decir. Ahí está lo que fuiste antes de moldearte para gustar. Ahí está lo que querías antes de conformarte. Ahí está lo que soñaste antes de reducirte. Y duele mirar eso porque implica reconocer cuánto tiempo has estado lejos de ti. ¿Cuántas veces has dicho que todo está bien, sabiendo que no lo está? ¿Cuántas veces te has reído por no llorar? ¿Cuántas veces has callado tu intuición por miedo a parecer demasiado? Pero también libera, porque una vez que entras en la sombra y no te destruye, empiezas a entender que no eras débil, solo estabas dividido. Y ahí es donde algo se enciende, una nueva forma de mirarte, una nueva voz interna que no te castiga, sino que te acompaña. Ya no para exigirte ser otra persona, sino para ayudarte a reconstruirte desde el amor, no un amor de palabras bonitas, un amor de acción, de sostenerte, de cuidarte, de respetar tus tiempos, de no ponerte en lugares que te reducen, de aprender a decir no, aunque no sepas qué viene después, de decirte sí, aunque tiemble todo. Jung enseñaba que el proceso de individuación, el camino para convertirte en quien realmente eres, solo empieza cuando dejas de querer parecerte a los demás, cuando dejas de copiar modelos externos y empiezas a construir tu identidad desde lo más profundo. Eso implica renuncias, porque hay personas que solo te amaban cuando eras la versión domesticada de ti. Hay espacios donde solo eras bienvenido si no mostrabas tu herida. Hay entornos que solo te aceptaban si eras útil, pero no vulnerable. Y al elegir tu autoestima, vas a perder esos lugares. Pero vas a ganar algo que nadie puede darte desde afuera, la coherencia interna. Esa sensación poderosa de caminar con dignidad, de poder mirarte al espejo y no sentir vergüenza, de dejar de pedir perdón por existir, de confiar en tu intuición sin necesitar explicaciones, de sentirte sólido incluso cuando todo alrededor se desmorona. Eso vale más que cualquier aplauso, porque no hay elogio que compense la traición a uno mismo, y no hay rechazo externo que duela tanto como el abandono interno. Construir una autoestima de acero no es inflarte el pecho, no es volverte arrogante, es tener un corazón que ya no se niega, una mente que ya no se sabotea, un cuerpo que ya no se tensa por agradar. Es poder decir, sí, tengo heridas, sí, tengo miedo, pero camino igual, sí, no soy perfecto, pero ya no me insulto, sí, dudo, pero ya no me humillo para tener certezas ajenas. Es, como diría Jung, dejar de buscar luz afuera y encender tu propia lámpara interior. Porque al final, la autoestima real es espiritual. No es solo autoestima, es autopresencia. Es recordar que eres mucho más que tus logros, tu imagen, tus errores. Es habitarte como quien vuelve a casa después de muchos años de exilio. Y para eso no necesitas otra persona, no necesitas fama, no necesitas éxito, solo necesitas valor. Valor para decir, ya no me escondo, ya no me explico, ya no me edito. Porque cuando dejas de editarte para los demás, empiezas a escribirte desde el alma. Y eso es lo que te hace fuerte. No los músculos, no la frialdad, la capacidad de vivir con el corazón abierto, sin dejar de protegerte, de mostrar tu herida,
sin permitir que la usen contra ti, de confiar sin dejar de cuidar tus límites. Eso es autoestima de acero, y se construye así, no cediendo cada vez que tienes miedo, no adaptándote cada vez que alguien se aleja, no minimizándote cada vez que alguien te critica, no rebajándote cada vez que alguien no te entiende. La autoestima real crece cuando te quedas contigo, incluso cuando nadie más lo hace, cuando sostienes tu palabra, incluso en medio del caos, cuando eliges no explicarte, porque tu verdad no necesita justificación. Jung decía que cuando haces consciente tu sombra, dejas de ser su esclavo, y en ese acto, tan íntimo, tan humano, es donde empiezas a recuperar tu poder, no poder sobre los demás, poder sobre ti mismo, sobre tus decisiones, sobre tus emociones, sobre tu camino, y ese poder nadie te lo puede quitar, porque ya no está en lo que los otros ven, está en lo que tú sostienes, cuando nadie te mira. Cierra los ojos por un momento, no importa dónde estés, ni qué estés haciendo, solo respira, y en silencio pregúntate, ¿en qué momento comencé a dudar de mi valor? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que tenía que ganarme el derecho de ser amado? ¿Quién me enseñó que mi existencia debía justificarse? Si dejas que esa pregunta se quede contigo por unos segundos, puede que algo aparezca, una imagen, un recuerdo vago, una sensación antigua. Tal vez no sepas exactamente cuándo empezó todo, pero en el fondo sabes que hay un punto de origen, una experiencia o una serie de ellas donde aprendiste a reducirte, a callarte, a amoldarte, para ser aceptado. Y lo hiciste porque en ese momento parecía necesario, porque eras pequeño, indefenso, sin recursos emocionales. Pero hoy ya no lo eres. Hoy puedes elegir de nuevo. Aunque todavía te tiemble la voz, aunque aún sientas miedo de ser quien realmente eres. La autoestima no es un talento ni una suerte con la que unos nacen y otros no. Es una decisión profunda, radical, íntima. Es un compromiso silencioso que haces contigo mismo cuando entiendes que nadie más tiene la tarea de reconstruirte. Que no importa cuánto amor externo recibas, si tú sigues rechazando lo que eres por dentro, nada llenará ese vacío. Jung lo sabía. Él hablaba de la importancia de integrar la sombra no solo como parte del crecimiento psicológico, sino como una necesidad espiritual. Porque no podemos convertirnos en individuos completos si seguimos negando lo que duele, lo que no encaja, lo que no luce bien en la superficie. La autoestima se forja no cuando todo está en orden, sino cuando estás dispuesto a mirarte entero, incluso en los días en los que no te sientes digno de nada. Muchos buscan amor como forma de validación, pero no se dan cuenta de que esa necesidad desesperada nace de una herida más profunda, la incapacidad de verse con ojos compasivos, porque el amor por sí solo no construye autoestima. Puede suavizarla, puede acompañarla, puede nutrirla, pero la estructura, esa la edificas tú, cada vez que eliges no traicionarte, cada vez que no te abandonas en los momentos en los que antes lo hacías, cada vez que en lugar de adaptarte para no molestar, eliges sostenerte con dignidad, cada vez que dices lo que sientes aunque nadie lo entienda, cada vez que decides no rebajarte aunque la soledad sea incómoda, cada vez que tu silencio no es sumisión, sino un acto de integridad, cada vez que tu no es una oración completa y no una culpa. Y aquí es donde debes detenerte un momento. Pregúntate con honestidad, ¿cuáles son las formas en que me abandono a diario? ¿En qué momentos me convierto en mi propio agresor? ¿Qué pensamientos repito cuando nadie me escucha? ¿Qué voz interna sigo creyendo que es mía, cuando en realidad fue implantada por alguien que me hizo sentir menos durante años? Obsérvate, no desde el juicio, sino desde la conciencia. Es ahí donde empieza la transformación. No necesitas atacarte por no saber amarte. Solo necesitas decidir que a partir de ahora estarás presente para ti. Que no importa cuántas veces te hayas caído, hoy eliges levantarte con una mirada distinta. Ya no para demostrar algo, ya no para alcanzar estándares ajenos,
sino para convertirte en tu propio refugio. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como un camino hacia la totalidad, hacia la integración de todo lo que somos. Y eso incluye las partes que duelen, las que avergüenzan, las que ocultamos para sobrevivir. La autoestima es una de las consecuencias de ese proceso. No es el objetivo final, pero sí un síntoma claro de que estás volviendo a ti. Porque cuando estás completo por dentro, ya no necesitas validarte en todo. Ya no necesitas que otros te aplaudan para sentirte digno. Ya no negocias tu voz por miedo al abandono. Ya no necesitas ser útil todo el tiempo para sentir que mereces descanso. Ya no escondes tu tristeza detrás de la eficiencia. Ya no finges seguridad porque has aprendido a respetarte incluso en tu fragilidad. Haz una pausa ahora, respira, piensa en un momento reciente donde te abandonaste. No para castigarte, sino para entenderte. Tal vez aceptaste algo que no querías. Tal vez callaste algo que necesitaba ser dicho. Tal vez volviste con alguien que sabías que no te veía. Tal vez fingiste estar bien para no incomodar a los demás. Recuerda eso. Y ahora imagina qué habría pasado si te hubieras elegido. ¿Cómo habría cambiado ese momento si hubieras priorizado tu verdad? No es tarde, no lo es. Aún estás aquí. Y eso significa que todavía puedes reescribirte. Todavía puedes empezar a ser quien te mereces ser. Pero para eso hay que tener el coraje de tocar fondo con conciencia. Hay que tener el valor de desarmar la imagen construida. Hay que estar dispuesto a sentirse vulnerable sin usarlo como excusa para escapar. Porque muchas veces lo que llamamos baja autoestima no es más que una defensa mal dirigida. No te crees poco por naturaleza. Te lo enseñaron. Te lo repitieron, lo absorbiste, y ahora toca desaprenderlo. Toca reemplazar esas voces antiguas por una nueva presencia interna que no exija perfección, pero sí honestidad. Que no te salve del dolor, pero que no te dejes solo con él. Que no te diga deberías estar mejor, sino que te diga estoy contigo aunque no lo estés. A veces lo más revolucionario que puedes hacer por tu autoestima es escuchar tu cansancio y descansar. Escuchar tu rabia y no censurarla. Escuchar tu intuición y creerle. Decirte, hoy no tengo todas las respuestas y aún así caminar. Decirte, sé que estoy creciendo, aunque por fuera parezca que no avanzo, porque autoestima no es sentirte bien todo el tiempo. Es sentirte digno incluso cuando no estás en tu mejor versión. Es confiar en que tu valor no desaparece cuando fallas, cuando te confundes, cuando no cumples lo que esperabas de ti. Ahora imagina cómo sería tu vida si dejaras de explicar cada parte de ti. Si no sintieras la necesidad de justificar tu dolor. Si no intentaras encajar en moldes que ya no te sirven. ¿Cómo cambiaría tu forma de hablar, de amar, de caminar? ¿Qué decisiones tomarías si ya no tuvieras miedo de decepcionar? ¿Quién serías si dejaras de pedir perdón por ser quien eres? Eso es autoestima. No una imagen, sino una raíz. Una forma de estar contigo incluso cuando todo a tu alrededor se mueve. Una forma de sostenerte con ternura incluso en medio del caos. Una forma de decirte, aquí estoy, cuando todo lo demás falla. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y eso es exactamente lo que estás llamado a hacer si quieres construir una autoestima que dure más que el aplauso, más que el éxito, más que la compañía. No es un camino fácil, pero es el único que vale la pena. Así que la próxima vez que sientas la tentación de abandonarte por miedo al conflicto, recuérdate esto. Cada vez que eliges tu verdad, aunque incomode, estás fortaleciendo tu centro. Cada vez que no te adaptas por miedo al rechazo, estás reafirmando tu dignidad. Cada vez que no sacrificas tu voz por encajar, estás afirmando tu existencia. Y eso, día tras día, se convierte en acero. No necesitas tenerlo todo claro para comenzar. Solo necesitas estar dispuesto a no traicionarte más. Y desde ahí, paso a paso, herida por herida, verdad por verdad,
te irás convirtiendo en el ser completo que siempre has sido, pero que por fin se atreve a habitarse con el corazón entero. Hay una forma de libertad que no se obtiene cambiando el mundo, sino cambiando la forma en que uno se relaciona con él. Es una libertad invisible, pero transformadora. No tiene que ver con romper cadenas externas, sino con disolver las internas. Y el nombre real de esa libertad es autoestima. Porque cuando tu autoestima es fuerte, ya no estás condicionado por la necesidad de ser aprobado, ni temes el abandono, ni te desmoronas cada vez que alguien no te entiende. Caminas contigo, no como quien se defiende del mundo, sino como quien se ha convertido en su propio hogar. Carl Jung decía que uno no se convierte en iluminado por imaginar la luz, sino por hacer consciente la oscuridad. Pero una vez que esa oscuridad se ha visto, una vez que has sostenido tu herida y la has integrado, entonces sucede algo más. La forma en que decides cambia. La forma en que hablas cambia. La forma en que amas cambia. Todo se transforma cuando tu raíz deja de depender de los demás. Y es aquí donde se ve realmente la fortaleza de tu autoestima. No cuando estás solo en tu cuarto diciendo afirmaciones frente al espejo, sino cuando sales al mundo y eliges mantener tu verdad, incluso si eso significa perder algo afuera. Cuando estás en una relación y decides no callar para evitar el conflicto. Cuando en el trabajo ya no te quedas callado frente a la injusticia. Cuando eliges descanso sin sentirte culpable. Cuando eliges silencio sin sentir que debes justificarlo. Cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier pertenencia artificial. Porque muchas veces la vida te pondrá a prueba, y no será para hacerte caer, sino para que veas qué tanto has aprendido a sostenerte. Habrá personas que intentarán devolverte a tu antiguo lugar, el del que calla, el del que se reduce, el del que se sacrifica por no incomodar. Pero si has trabajado por dentro, ya no cedes, no porque seas terco, sino porque has dejado de negociar tu dignidad, porque ya no estás dispuesto a perderte para ser querido. Y aquí quiero invitarte, desde el corazón, a hacer algo que no es solo un clic, sino un acto de conciencia. Si este mensaje te está haciendo eco, si sientes que estas palabras están tocando algo profundo en ti, suscríbete al canal, porque aquí no solo hablamos de ideas, hablamos del alma, hablamos de cómo reconstruirte sin atajos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, un amigo, una hermana, tu pareja, o incluso alguien que está por rendirse, comparte este video. Porque la transformación real muchas veces empieza con una sola frase que resuena en el momento exacto. Y si quieres dejar una huella hoy, escribe en los comentarios: mi autoestima es mi mayor virtud. No por el algoritmo, no por vanidad, sino porque escribirlo ya es un acto de afirmación, un símbolo, una declaración, un primer paso para que esa idea se convierta en carne, en acción, en decisión. Y volvamos ahora a lo esencial, a esa fortaleza invisible que se manifiesta en las cosas pequeñas. Porque cuando tu autoestima crece, no necesariamente te haces más ruidoso. A veces te haces más silencioso, pero más firme. Ya no hablas desde la urgencia, sino desde la claridad. Ya no gritas para ser escuchado, porque ya no necesitas convencer a nadie. Ya no buscas demostrar nada, porque sabes lo que eres, incluso cuando otros no lo ven. Jung decía que cada persona lleva en su interior un destino inconsciente que se despliega si uno se atreve a vivir con autenticidad. Y ese destino no se revela a quienes se conforman, solo se revela a quienes han hecho el trabajo interior de decir: no importa lo que cueste, yo voy a ser quien verdaderamente soy. Cuando tienes autoestima real, dejas de correr, dejas de perseguir, dejas de adaptar tus decisiones a lo que se espera. Empiezas a vivir de adentro hacia afuera, con conciencia, con fuerza, con amor, sí, pero no con sumisión, porque amar con autoestima no es ceder todo, es amar desde la plenitud, no desde la necesidad. Es poder decir: te elijo, pero también me elijo.
Y si eso incomoda, entonces no era amor, era apego. Las personas que tienen una autoestima fuerte no son invencibles. Se quiebran, dudan, a veces se pierden, pero siempre vuelven, porque tienen un punto de retorno, su centro, su raíz. No viven flotando entre las expectativas ajenas, no se derrumban ante la crítica, no necesitan ser vistos por todos para sentirse reales. Y eso se construye con tiempo, con errores, con lágrimas, con coraje. No es un camino rápido, es un camino verdadero. Es tomar decisiones que duelen en el momento, pero que te liberan a largo plazo. Es elegir la incomodidad de ser fiel a ti mismo, antes que la comodidad de seguir fingiendo. Es sostener tu criterio, incluso cuando los demás no lo entienden. Es decirte la verdad, incluso cuando nadie más lo hace. ¿Te das cuenta de la diferencia entre sobrevivir y vivir con autoestima? Cuando sobrevives, todo es reacción, todo es control, todo es protección. Pero cuando te habitas con autoestima, no necesitas reaccionar a todo. Puedes respirar, puedes discernir, puedes decir, esto sí, esto no, sin ansiedad. Puedes poner límites sin sentirte malo. Puedes ser claro sin ser agresivo. Puedes amar sin perderte. Y eso cambia todo. Mira tu historia por un instante, no con culpa, con comprensión. ¿Cuántas decisiones tomaste por miedo y no por convicción? ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces ignoraste tus propias señales por no decepcionar? ¿Y cuántas veces terminaste agotado, vacío, sintiendo que dabas todo, pero no recibías nada? La autoestima no es egoísmo, es sanidad, es equilibrio, es poder darte sin disolverte, es poder amar sin sacrificarte. Es poder estar en el mundo sin perder tu mundo interior. Es poder ser fuerte y suave al mismo tiempo. Es saber retirarte sin resentimiento. Es dejar ir lo que no te nutre, aunque aún lo desees. Jung decía que quien no enfrenta su sombra termina poseído por ella. Y en términos de autoestima, eso significa que si no integras tus carencias, tus vacíos te manejarán. Buscarás afuera lo que debes construir adentro. Pedirás amor como si fuera oxígeno, y nadie podrá darte suficiente, porque el hueco no es afectivo, es estructural, es interno. Y por eso, cuando decides construir una autoestima de acero, no lo haces para que otros te admiren. Lo haces porque ya no soportas seguir fragmentado, porque estás cansado de adaptarte, porque sabes que mereces vivir desde lo que eres, no desde lo que el mundo espera. La autoestima no grita, no empuja, no se exhibe. La autoestima camina en silencio, pero deja huellas profundas. Es esa paz que sientes cuando estás contigo y no necesitas más. Es esa confianza serena que te permite escuchar sin reaccionar. Es esa dignidad invisible que hace que otros te respeten, no por miedo, sino porque tú ya no permites ser tratado de cualquier forma. Y entonces tus vínculos cambian, tus decisiones cambian, tu tiempo cambia. Ya no das lo que no tienes, ya no justificas tu presencia, ya no negocias tu esencia. Te conviertes en un campo de claridad, y quien no sepa moverse ahí, simplemente no entra. No por frialdad, por amor a ti, por respeto a lo que te costó llegar hasta aquí, por lealtad a la versión tuya que lloró sola tantas noches, que se cayó para no perder afecto, que se adaptó por miedo a ser rechazada. Esa versión tuya merece tu lealtad ahora, y eso es autoestima, no porque todo esté sanado, no porque no haya más trabajo que hacer, sino porque por fin decidiste no volver a dejarte solo, porque entendiste que, pase lo que pase allá afuera, tú vas a estar contigo. No con exigencia, no con presión, con presencia, y desde ahí, todo lo demás comienza a ordenarse. Hay caminos que no se recorren con los pies, se recorren con decisiones silenciosas, con actos cotidianos que nadie ve, con pequeñas rebeliones internas que solo tú comprendes.
Construir una autoestima de acero no se trata de alcanzar la perfección, ni de nunca más dudar, ni de volverse una fortaleza impenetrable. Se trata de aprender a habitarte por completo, de dejar de huir, de dejar de mirarte con los ojos de quienes no supieron amarte, de dejar de adaptarte a un molde que solo te enseñó a traicionarte, porque cuando llegas al fondo de ti mismo, lo que encuentras no es debilidad, lo que encuentras es la raíz de tu verdad, y al honrar esa raíz, empiezas a transformarte desde dentro. Comienzas a sentir que tu voz ya no tiembla como antes, que tus sí son más claros, que tus no ya no se dicen con miedo, sino con certeza, que el amor que entregas no es mendicidad, sino elección, que lo que pierdes por ser honesto ya no se compara con lo que ganabas cuando fingías. Has recorrido mucho en este viaje. Te enfrentaste a la sombra, esa parte de ti que vivía exiliada, enterrada bajo la necesidad de agradar, de funcionar, de encajar. Aprendiste que la sombra no es tu enemigo, sino una extensión olvidada de ti, que dentro de lo que ocultabas había partes esenciales, no monstruos. Tu vulnerabilidad no es debilidad, tu tristeza no es fallo, tu rabia no es un defecto. Todo eso forma parte del mapa completo de tu alma, y solo al aceptarlo sin vergüenza, has comenzado a reconstruirte. También comprendiste que no es posible amarse a uno mismo mientras se vive huyendo de la propia historia, que los momentos en los que te sentiste invisible, usado, despreciado o silenciado, dejaron heridas que no se tapan con frases bonitas, que no se trata de repetir «yo me amo» frente al espejo, sino de decidir, en lo más profundo, que ya no te vas a abandonar nunca más, porque autoestima no es una emoción constante, es una estructura interior, un refugio al que puedes volver cuando todo afuera se tambalea. Es la voz que te dice, sigue cuando nadie más lo hace. Es el espacio donde te miras con respeto, aunque no estés bien, aunque te equivoques, aunque no sepas cómo seguir. Carl Jung decía que el objetivo del ser humano no es la felicidad, sino la individuación, ese proceso profundo mediante el cual te conviertes en quien verdaderamente eres, sin imitaciones, sin máscaras, sin filtros. Y tú has comenzado ese proceso. Has mirado tu herida sin escaparte, has tocado el dolor sin disociarte, has hablado desde la verdad aunque temblaras, y eso vale más que todos los logros del mundo. Recuerda por un instante cada paso que has dado en este recorrido. Esa vez que te sentiste pequeño frente al juicio de alguien y elegiste no responder desde el odio, sino desde la firmeza. Esa vez que dijiste que no, aunque te doliera la posibilidad de decepcionar. Esa vez que lloraste por dentro y aún así no traicionaste tu intuición. Esa vez que te fuiste de donde ya no podías ser tú. Esa vez que no enviaste el mensaje, que no volviste, que no pediste perdón por existir. Esa vez que te sentaste contigo y te escuchaste de verdad. Todo eso es autoestima, no en su forma brillante y perfecta, sino en su versión más real, la que se construye en medio del barro, la que se forja cuando estás a punto de rendirte y eliges quedarte, la que se afirma cuando no tienes certezas, pero tienes coraje. Y ese coraje es el que te sostiene ahora, porque ya no estás viviendo para el agrado de otros. Estás viviendo desde un lugar más profundo, más silencioso, más libre. Y no es que ya no tengas miedo, es que el miedo ya no tiene el control. Ahora entiendes que no necesitas que todos te amen. Necesitas amarte tú lo suficiente como para no mendigar migajas emocionales. Ahora sabes que no tienes que explicarte en cada paso, porque tu verdad no necesita permiso. Ahora comprendes que no se trata de construir una imagen fuerte, sino una identidad coherente. Y si alguna vez vuelves a dudar, si alguna vez el ruido externo intenta confundirte, vuelve a esto. Tu valor no se negocia, tu voz no se silencia, tu camino no se detiene por la opinión de quien no camina contigo. Y entonces entiendes el propósito de todo.
entiendes por qué dolió tanto, por qué te sentiste vacío, por qué la vida te empujó al límite. Era para que volvieras a ti, no a la versión que los demás querían, no a la que fingía tener todo bajo control, sino a la versión original, a la que estaba bajo capas de miedo, a la que fue silenciada cuando eras niño, a la que esperó toda la vida que tú mismo aparecieras a abrazarla. Esa versión eres tú. Y por fin, ha despertado. ¿Y ahora qué? Ahora caminas, con una autoestima que no grita, pero vibra, que no se impone, pero se hace sentir, que no necesita likes, porque ya se siente visto por dentro. Es posible que muchas cosas cambien, que pierdas personas, que tus prioridades se reordenen, que tu mirada sea más selectiva, pero lo que no volverá jamás es tu abandono. Ese exilio interior terminó. Eres tu propio hogar ahora. Y cuando eso sucede, el mundo ya no tiene el poder de destruirte. Puede doler, puede empujarte, puede cerrarte puertas, pero ya no puede desarmarte, porque ahora tienes dentro de ti algo que antes buscabas afuera. Un sí incondicional, un sí que no depende del resultado, un sí que no cambia según quien te mire, un sí que nace del alma y se mantiene incluso en medio del caos. Carl Jung no hablaba de autoestima como la entiende la cultura moderna. Él hablaba de identidad, de integración, de unidad, y tú has comenzado a vivir eso. Has comenzado a reconocer que no eres la opinión que tienen de ti, que no eres tu pasado, que no eres tus errores. Eres la conciencia que eliges llevar, eres la coherencia que construyes, eres la fidelidad con la que te acompañas, eres la fuerza que emerge cuando eliges no mentirte más. Y aunque todavía haya días difíciles, aunque aún tropieces, aunque sigan existiendo momentos de duda, ya no volverás atrás, porque algo en ti se despertó, algo que no se negocia, algo que no se vende, algo que no se olvida. Eso es tu autoestima de acero, y está aquí para quedarse. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje tan profundo. Espero que estas palabras no solo te hayan servido como reflexión, sino como impulso para volver a ti con más fuerza, más verdad y más amor propio. Nos reencontramos pronto, y hasta entonces, no lo olvides, tu alma merece ser habitada con dignidad, siempre.